y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado. Glorioso Redentor y Rey, te adoramos. ¿Por qué no levantas un aplauso bien fuerte a ese Dios? Te adoramos. Era la época del régimen del terror de un dictador llamado Idi Amin, uno de los dictadores más crueles que se ha conocido en el siglo XX. Y bajo su gobierno se cuenta que miles de personas fueron perseguidas, encarceladas y también asesinadas sin piedad. Y en medio de todo este horror había un hombre llamado Festo Kiewengerre, y él era un obispo cristiano. Y en ese momento él se levanta contra el régimen y levanta la voz, ¿cierto?, con un discurso de amor y de perdón dentro de todo esto. Y como en cualquier lugar, eso no les gusta a los dictadores. Por lo tanto, lo toman y lo comienzan a perseguir. Cuando esto sucede, su vida cambia drásticamente cuando su amigo, colega, el arzobispo Hanani Luwum, fue brutalmente asesinado por este régimen de Amin. La muerte del arzobispo no solo fue un golpe personal para él, sino que también un mensaje claro del gobierno que de cualquier persona que se opusiera al régimen iba a ser eliminado. Y este arzobispo, en vez de sucumbir sobre la venganza, sobre el odio, sobre el rencor, él escribe un libro que sorprende al mundo entero. El libro se titulaba Yo amo a Idi Amin. Idi Amin era el dictador. Y este título no era una aprobación de los crímenes de guerra, ¿cierto?, que estaban sucediendo en ese momento, sino una declaración radical de la enseñanza de Jesús de amar a nuestros enemigos. En este libro Festo explica que aunque odiaba el mal que Amin había hecho, estaba obligado por su fe a amar al hombre, a orar por su conversión y a no permitir que el odio envenenara su corazón. El obispo Festo comprendió que el amor es más poderoso que el odio y que la única manera de romper el ciclo de violencia era mediante el perdón y la gracia. Y a pesar de la terrible persecución, él continuó predicando el evangelio, promoviendo la paz y la reconciliación en su país devastado. Porque Dios es bueno, ¿no? Y la bondad de Dios nos obliga a nosotros a ser buenos. Han oído de la ley que dice que el castigo debe ser acorde a la gravedad del daño. Ojo por ojo y diente por diente. Pero yo digo, no resistas a la persona mala. Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, ofrécele también la otra mejilla. Si te demandan ante un tribunal y te quitan la camisa, dales también tu abrigo. Si un soldado te exige que lleves su equipo por 1 kilómetro, llévalo 2. Dales a los que te pidan y no le des la espalda a quienes te pidan prestado. Leía el pasaje que decía: ¿oíste que fue dicho? Ojo por ojo, diente por diente. De acuerdo a la gravedad del daño. Y eso existía. Eso es algo que estaba dentro de la ley mosaica. Pero es algo que comúnmente se utiliza para castigar, ¿cierto? Ok, tu pecado, lo que hiciste mal, le costó el ojo a alguien. Bien, pues ahora tienes que pagar con ese ojo. Pero resulta que el espíritu de esa ley, cuando se realizó, no era para castigar, era para mesurar el castigo de la gente hacia el infractor. Era poniendo un techo, no poniendo un piso. ¿Me sigues? Cuando esto se hizo, decía: ok, tú no puedes cobrarle más a esa persona del daño que él te hizo. Este es el techo.
no estaba poniendo un piso. Y aquí Dios enseña con la intención de limitar el castigo, les explica el contexto y el espíritu de esa ley. Y luego continúa y les enseña un nuevo camino. Porque Él dice: no resistas a la persona mala. Esto no significa que debamos permitir que el mal triunfe, pero también significa que nuestra respuesta no debe devolver mal por mal. Y Jesús nos da 4 ejemplos. El ejemplo número 1 que da es poner la otra mejilla. Yo recuerdo que una vez, cuando estaba en el colegio, mi papá me enseñaba esto. Y una vez jugando, un tipo que me caía mal, y yo le caía mal, era chico, de haber tenido 6, 7 años, y me pegó una cachetada. Y yo lo miré, y lo más santo que me salió de la alma fue: ¿sabes qué? Pégame aquí también. De verdad. Y el tipo me mira extraño y me pegó. Y más fuerte aquí que allá. Entonces yo llegué a la casa y le dije a mi mamá: mamá, ¿por qué me enseñáis estas cuestiones? Me dolió más el de aquí. Mamá, ¿por qué hacía eso? Pero ¿cuál es el espíritu de lo que está diciendo Jesús con eso? Lo que está diciendo es que si alguien te ofende, en lugar de yo buscar venganza, tengo que ofrecer la otra mejilla. Lo que nos está mostrando es un acto de humildad y de fuerza interior. ¿No es así? Porque no está hablando de cuando tú no tienes razón. Está hablando cuando tú tienes razón y fueron injustos contigo. En esos momentos es cuando hay que ceder. También la Biblia habla un poquito más adelante en el verso 40, dice: si te demandan ante un tribunal y te quitan la camisa, también dales tu abrigo. O sea, si alguien te pide esto, dale más. Si perdiste el juicio, no importa. Si es injusto lo que está pasando contigo, no importa, dale más. Que sea más injusto. Aprende a morir. Hay un pasaje en la Biblia que dice: den y recibirán. Ahí está en Lucas capítulo 6, 38, que va a aparecer en pantalla. Lucas 6, 38 dice: den y recibirán. Lo que den a otros les será devuelto por completo, apretado, sacudido, para que haya lugar para más. O sea, ¿ha visto cuando usted, no sé si usted hace lo mismo que yo, pero si usted echa la harina en un tiesto o el café en un tiesto y usted le echa de la bolsita directo y luego se llena? Pero si usted lo mueve y lo golpea así, lo deja caer, como que ese café se aprieta y puede echarle más al tiesto. ¿Ha hecho eso alguna vez? Bueno, esto es lo que está diciendo el pasaje. Den y recibirán. Lo que den a otros les será devuelto por completo, apretado y sacudido, para que haya lugar para más, desbordante y derramado sobre el regazo. La cantidad que den determinará la cantidad que recibirán a cambio. Ahora, pregunta: ¿debemos solo dar a las personas que nos caen bien? ¿Debemos solo dar? Mira esto. ¿Debemos solo dar cuando nos nace? No. O sea, el pasaje está hablando de una demanda. O sea, te llevaron a juicio para pedirte la camisa. Y tú fuiste a juicio porque no querías dar la camisa. Pero él, empecinado, pagó abogados y todo para quitarte la camisa. Esto es como cuando, ojalá nunca se divorcie. Porque sale lo peor del ser humano en un divorcio. Y te llevan y van a juicio para repartirse las cosas. ¿Qué está diciendo Dios? Cuando tú das, incluso obligado, pero te das cuenta que Dios te va a bendecir al dar, das más y Dios más te bendice. Porque el pasaje continúa diciendo: si me lo devuelves un poquito, me pone el pasaje anterior, BTR, el pasaje anterior en pantalla, el versículo anterior en pantalla, no, está durmiendo. Ahí sí.
Fíjese cómo termina el pasaje. La cantidad que den determinará la cantidad que recibirán a cambio. ¿Quién dará a cambio? Dios. O sea, cuanto más tú des, más vas a recibir a cambio de Dios. Justa o injustamente, obligado o porque te nace, dice que tienes que dar. Luego el pasaje continúa y dice: lleva el equipo por 2 kilómetros. ¿Recuerdan ese pasaje? Dice Mateo 5:41. Si un soldado te exige que lleve su equipo por 1 kilómetro, llévalo 2. Y es que en ese tiempo, te quiero explicar, había una ley romana. Recuerden que los judíos eran un pueblo sometido por el imperio romano, ¿sí? Entonces, que esa ley decía que cualquier soldado podía obligar a cualquier judío o cualquiera que estuviera ahí sometido bajo el imperio romano, y obligarlo a ayudarle mientras que va caminando por la calle, a ayudarle a llevar su equipo. Entonces los soldados acostumbraban que cuando iban caminando por la calle, veían un pobre diablo por ahí, lo llamaban, lo cargaban con su armadura, con su mochila, con su espada, con sus cosas, se los pasaban y el gallo tenía que ir ahí llevándole las cosas, pero la ley tenía un máximo, decía máximo 1 kilómetro. O sea, ellos podían exigirlo, máximo 1 kilómetro. Y Jesús, ¿qué le dice? Algo que era una ofensa, algo que el judío se sentía mal porque se sentía vejado por esto, abusado. Él decía: no, si alguien te pide que le lleves el equipo por 1 kilómetro, llévalo 2. O sea, ¿qué está diciendo con todo esto? Que tenemos que aprender a ceder, que tenemos que aprender a morir a nuestros derechos, que tenemos que aprender a dejar ir la injusticia, que tenemos que aprender a perdonar lo que es injusto. O sea, imagínate este sermón del monte, hablándolo. En un lado estaba Mateo, que vieron en el video, escribiendo el libro de Mateo y tomando nota de todo lo que Jesús decía, y en el otro lado estaba Pedro, y los dos teniéndose mala. No, si no crea que esas cosas no pasan solo en la iglesia, que hay diferencia, hay problemas, hay rabia entre gente. Pasan todo, le pasa a los discípulos. Escuchando este pasaje. Y luego culmina, dice: dales a los que te pidan, el verso 42, y no les des la espalda a quienes te pidan prestado. En donde Jesús culmina diciéndonos que tenemos que ser generosos. En donde Jesús culmina y nos enseña que no debemos darle espalda al que nos pide ayuda. Hace énfasis en nuestra generosidad, en ser un reflejo de la gracia que hemos recibido de Dios. Es por eso que 1 Juan 3:17 dice: si alguien tiene suficiente dinero para vivir bien y ve a un hermano en necesidad, pero no muestra compasión, ¿cómo puede estar en el amor de Dios esta persona? Y es que el tipo de amor de Dios es un amor radical, que aprende a morir, que se entrega por el otro, que no le importa lo suyo propio, que le importa morir a sus derechos. Porque Dios es amor y Él nos ha amado con ese amor incondicional sin haberlo merecido. Por eso que la Biblia dice: pero Dios mostró su gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Porque Dios mostró primero ese amor por ti. Él no te pide que hagas algo que Él no mostró. Dios nos llama a un estándar más alto, a un amor que no busca venganza, sino que busca la redención y la reconciliación. Ese amor que puede transformar corazones, relaciones y comunidades. Y a veces es complicado porque yo he visto tantos papás preguntando por qué sus hijos no aman a Dios, no vienen a la iglesia. Y a veces es frustrante, ¿o no? Y oran y pasan años y no vienen. Y yo a veces me pregunto si la vida que ellos están llevando realmente refleja a Cristo. O en verdad
para que la gente se entere que eres cristiano tienes que decirlo. O solamente te ven y dicen, oye, tú tienes algo distinto. Corrí el año 1948 y en Sudáfrica, un país sumido en la guerra y en un sistema brutal de segregación racial que oprimía a la mayoría negra bajo el dominio de una minoría blanca. Todos han escuchado esta historia. Y ahí aparece un nombre conocido por todos ustedes que se llama Nelson Mandela. ¿Has escuchado hablar de él? Bien. Nelson Mandela comienza un joven que era abogado y comienza a dedicar su vida a luchar contra esta injusticia. Su compromiso le llevó a organizar protestas pacíficas, pero también se convirtió obviamente en un objetivo del gobierno. Y lo toman detenido y lo meten preso durante 27 años. La mayor parte de esos 27 años estuvo en una prisión de alta seguridad que era horrible, llamada Robben Island. Durante este encarcelamiento, Nelson Mandela fue sometido a condiciones inhumanas, trabajos forzados, celdas minúsculas, aislamiento. Sin embargo, lo que realmente sorprendió al mundo, cuando esta persona fue liberada en 1990, después de casi 3 décadas de sufrimiento, Mandela tenía todo el derecho de estar lleno de odio y buscar venganza contra aquellos que lo habían encarcelado injustamente. ¿No es así? Pero en lugar de eso, Nelson Mandela, cuando sale, él entiende que el único camino para conseguir una Sudáfrica unida y en paz no era la venganza, sino el perdón. Y en su primer discurso después de su liberación, frente a toda la prensa y el mundo mirando, él dijo: al salir por la puerta hacia mi libertad, supe que si no dejaba atrás toda la ira y el odio, seguiría estando en prisión. Esta declaración fue el comienzo de un proceso de reconciliación nacional que sorprendió al mundo. Mandela se reunió con aquellos que lo habían maltratado y que los habían golpeado y los habían encarcelado, y los invitó a formar parte activa de la construcción de un nuevo país, y unió a ambos bandos. El perdón radical de Mandela fue clave para evitar una guerra civil en Sudáfrica y establecer las bases para un futuro en el que todos los sudafricanos, independientemente de su raza, pudieran vivir juntos y en paz. Él eligió perdonar. Y de esto habla el Sermón del Monte. Tú puedes elegir perdonar. Elige perdonar hoy. Tú puedes elegir perdonar. Tú tienes que elegir soltar. Cierra tus ojos un momento. ¿A quién tienes que perdonar? ¿Qué tienes que dejar? Visualízalo en tu mente. Yo quiero orar por ti. Te suelto mis planes, te suelto mis deseos, toma el control de mi vida. Tu plan anhelo más que el mío, te suelto mis planes, te suelto mis decisiones, toma el control de mi vida. Tu plan anhelo más que el mío. Señor, te pedimos por todos los que hoy necesitan soltar, porque es difícil perdonar la ofensa y dejar ir a aquel que me provocó daño. Es difícil dejar de lado el orgullo y abrazar el amor y el perdón.
Que este domingo no sea un domingo más de servicio, sino que sea un domingo en que podamos sanar, que podamos salir de aquí livianos, que podamos quitarnos esa carga y dejarla y no continuemos igual. Me gustaría saber si alguien aquí necesita oración. Levanta tu mano. Yo quiero orar por ti. Ok, estoy viendo allá también. Aquí. Manténla arriba, eso. Vamos, levanta tu mano. Señor, por todas las manos que ahora están levantadas, ayúdalos a soltar, ayúdalos a liberar, ayúdalos a perdonar. Te suelto mis planes, te suelto mis deseos, toma el control de mi vida. Tu plan anhelo más que el mío, te suelto mis planes, te suelto mis decisiones. Señor, perdona nuestros corazones, que a veces son duros para perdonar. Quita de nosotros los deseos de venganza. Quita de nosotros el resentimiento y el rencor.